Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, hoy vamos a ver el resumen de lo visto en Aprende Casa 2, Secundaria Matemáticas, del 5 de octubre al 9 de octubre. Bueno, primero vamos a empezar por definir qué es un término algebraico. Bueno, un término algebraico va a constar de diferentes cosas. Va a tener un signo, va a tener un número que se llama coeficiente, va a tener una letra que se llama literal y va a tener un exponente. Esto es un término algebraico. Yo voy a diferenciar en una expresión cuando empieza un término algebraico por el signo. Por ejemplo, menos 3x cuadrada más 5x más 2. Este sería un término, este sería otro y este sería otro. Yo los diferencio por cada vez que tengo un signo, es donde tengo un término algebraico. Tenemos términos algebraicos que les llamamos semejantes. Semejantes es cuando tenemos la misma literal elevado al mismo exponente. Por ejemplo, 7x y 3x son semejantes. Y son semejantes porque los dos tienen la misma literal elevado al mismo exponente. Por ejemplo, 8x cuadrada y x cuadrada también son términos semejantes porque tienen la misma literal al mismo exponente. Pero, por ejemplo, 11x cúbica y 7x cuadrada, estos no son términos semejantes porque no tienen la misma literal elevado al mismo exponente. Los términos semejantes se pueden sumar. Por ejemplo, 5x más 3x más 11x sería igual a, solamente tengo que sumar los términos semejantes. 5 más 3, 8. 8 más 11, 19. Y la parte literal pasa igualita. Sería 19x. Por ejemplo, esta sería 11x cúbica más 5x cúbica más x cúbica. Solo sumo 11 más 5. Y aquí tenemos un 1 que no escribimos, pero vale 1. Entonces sería 11 más 5, 16 más 1, 17x cúbica. Entonces, siempre que tenemos misma literal, mismo exponente, puedo sumar los términos semejantes. Puede ser suma, puede ser resta. Por ejemplo, 3x quinta menos 2x quinta, 13 menos 2, 11x quinta. Nosotros podemos pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico. Vamos a pasar entonces del lenguaje común al lenguaje algebraico. Cuando hablamos del lenguaje algebraico es utilizar letras para generalizar. Por ejemplo, cuando decimos que el área del triángulo es base por altura sobre 2, normalmente ponemos b sobre h sobre 2. Eso es álgebra. Utilizar letras para generalizar. Bueno, entonces dice la suma de 10 y un número, cualquier número, por lo tanto voy a utilizar una letra y puedo usar cualquier letra del abecedario. Usualmente usamos las letras X, Y, Z o A, B, C, pero en realidad yo puedo utilizar cualquier letra. La suma de 10 y un número, entonces voy a poner 10 más un número y en este caso sería X o cualquier letra. La mitad de un número. Quiere decir que a un número, por ejemplo A, le voy a sacar su mitad. Puedo ponerlo en fracción como A sobre 2 o podría ponerlo como A entre 2. La mitad de un número. 25 más que Z. Entonces 25 más que Z. En este caso sí utilizo la Z porque me lo están especificando. La diferencia de dos números. Voy a utilizar, por ejemplo, m menos n, la diferencia de dos números.
el producto de dos números. Acuérdense que producto es multiplicación. Cuando yo en álgebra muestro una multiplicación, ¿sí? Puedo poner solamente las dos letras sin nada en medio, sin la X de la aspa, sin el punto, sin el paréntesis. Yo sé que cuando yo tengo dos letras juntas se están multiplicando y ya no vamos a utilizar el signo por porque se puede confundir con la letra X. El signo de aspa ya no se utiliza. Entonces el producto de dos números. El cociente de dos números, es decir, la división. Entonces sería, por ejemplo, X sobre Y o X entre Y. Las dos formas son correctas. El triple de C, o sea, 3 multiplicando a C. 3C. Igual forma, cuando yo tengo número y letra juntos, representan una multiplicación. No es necesario poner ni punto ni paréntesis y como hemos dicho, el aspa ya no se utiliza. Un número menos 3.5. Entonces, X menos 3.5. 25 veces B es una multiplicación parecida a esta. 25 veces B. Un número par. Todos los números pares, ¿sí?, son múltiplos de 2. Por lo tanto, yo lo voy a representar como 2 por X. Todo número que yo multiplico por 2 se vuelve un número par. Y abajo viene un número impar. Pues para que un par se vuelva impar, le tengo que sumar un 1 o restar un 1. En este caso voy a poner X más 1. Cualquier número que yo coloque aquí multiplicado por 2 y le sumo un 1, se convierte en número impar. Por ejemplo, si fuera 3, 2 por 3, 6. En este caso sería 2 por 3, 6 más 1, 7. Es un número impar. Y dos números consecutivos impares. Pues si este sería el primer número impar, el que seguiría, los impares van de 2 en 2. Entonces en lugar de sumarle 1, le sumaría ahora 3. Y esos serían dos números impares consecutivos. Ahora bien, vamos a definir qué es una igualdad. Una igualdad son dos expresiones que están ligadas por un signo de igual. Por ejemplo, si yo tuviera 5 es igual a 2 más 3. ¿Sí? Ahora, una ecuación va a ser una igualdad, pero algebraica. Y la ecuación va a constar de una expresión igualada a otra expresión, donde a esta se le llama primer miembro y segundo miembro. Vamos a tener nuestros términos algebraicos, y sobre todo yo identifico que tiene una igualdad. Aquí la literal o variable también la vamos a conocer como una incógnita. Y cuando tenemos una ecuación, normalmente lo que queremos es resolverla. ¿Qué significa resolverla? Encontrar este valor de la incógnita, el valor que tiene para que toda esta igualdad sea verdadera. Cuando yo encuentro este valor que hace cierta la igualdad, se llama despejar entonces la incógnita. Para despejar la incógnita, yo tengo que tener presente las operaciones inversas, es decir, lo opuesto a sumar es restar, lo opuesto a multiplicar es dividir. Entonces, le vamos a llamar ecuación de primer grado porque las literales están elevadas a la potencia 1. Cuando yo tengo una ecuación y dos variables, si yo quiero resolver, encontrar cuál es el valor de las dos variables, yo necesitaría tener dos ecuaciones. Por cada número de variables yo necesito una ecuación. Quiere decir que si yo tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones para poderlo resolver. Y esto se llama un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, ¿sí? Entonces ahora aquí sí ya tendría yo dos ecuaciones, dos incógnitas y yo lo puedo resolver. Existen diferentes métodos para resolver un sistema de ecuaciones de primer grado. Tenemos el método gráfico, el de igualación,
suma y resta, sustitución, determinantes y el método de Gauss. Nos vamos a centrar en los primeros. Bueno, vamos a empezar por estos dos para esta sesión de Aprende en Casa. Vamos con el método gráfico. La suma de dos números es 5. Si sumamos el triple del primero más el doble del segundo, el resultado es 12. ¿Cuáles son esos números? Bueno, si la suma de dos números es 5, vamos a escribirlo de esta forma. Sería x más y igual a 5. La suma de dos números es 5. X más y igual a 5. Ahora, si sumamos el triple del primero, entonces el primero es x, de tal forma que el triple del primero más el doble del segundo. El doble del segundo, el segundo es y, por lo tanto sería 2y. El resultado es 12 igual a 12. Y entonces ya tengo dos ecuaciones y esto es un sistema de ecuaciones. Bueno, le voy a llamar a esta ecuación 1 y a esta otra ecuación 2. Para tener el método gráfico, como lo dice su nombre, el método gráfico necesitamos hacer una gráfica y para ello necesitamos 2 puntos. Requerimos 2 puntos porque las ecuaciones lineales son una línea y para ello necesitamos 2 puntos. Con 2 puntos yo puedo trazar una línea y pues por ahí vamos a empezar para encontrar nuestros 2 puntos. Hay una forma muy sencilla de encontrar 2 puntos. ¿Qué pasa cuando las variables valen 0? ¿Qué pasa cuando x toma el valor de 0? ¿Y qué pasa cuando y toma el valor de 0? Bueno, entonces vamos a iniciar con la ecuación 1. Entonces, cuando x vale 0, entonces sustituimos y tenemos 0 más y igual a 5. De aquí tenemos que y es igual a 5. Y entonces ya tenemos nuestra primer coordenada. Cuando x vale 0, y vale 5, 0,5. Ahora hacemos lo mismo, pero para cuando y. ¿Qué pasa cuando y es igual a 0? Entonces sustituimos x más y, que en este caso vale 0, es igual a 5. X es igual a 5 y entonces hemos encontrado nuestra segunda coordenada. Cuando x vale 5, y vale 0, 5,0. Recordemos que en las ecuaciones, en las coordenadas, primero vale x y luego el segundo valor es y. Por lo tanto, ya tenemos que las coordenadas 0,5 y 5,0. Ahora vamos a hacer lo mismo para la ecuación 2. Entonces, para la ecuación 2, tenemos, ¿qué pasa cuando x vale 0? Pues 3 por x, que vale 0, más 2y es igual a 12. 3 por 0, 0, más 2y igual a 12. Este 2 que está multiplicando pasa del otro lado con la operación inversa dividiendo. Entonces tenemos y es igual a 12 sobre 2 y esto nos da 6 y hemos encontrado la primera coordenada de la ecuación 2 cuando x vale 0, y vale 6. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos y igual a 0. Entonces cuando y es igual a 0 tenemos 3x más 2 por 0, que es y, igual a 12. 3x más 0 es igual a 12. 3x está multiplicando y pasa dividiendo, por lo tanto x es igual a 12 sobre 3 y 12 sobre 3 es 4. Por lo tanto, la segunda coordenada es cuando x vale 4, y vale 0.
Y ahora bien, vamos a pasar a nuestra gráfica. Bueno, vamos a graficar estas dos ecuaciones. Para eso necesitamos un plano cartesiano. Un plano cartesiano son dos líneas perpendiculares donde el centro es el origen y a partir de ahí tenemos que poner nuestra escala de manera equidistante. Equidistante es que cada una tiene la misma distancia entre sí. En el eje horizontal ponemos las X o abscisas y en el eje vertical las Y u ordenadas. Entonces vamos a empezar a graficar. Para la ecuación 1 tenemos la primera coordenada que es 0,5. Entonces cuando x vale 0, y vale 5. Y la segunda 5,0. Cuando x vale 5, y vale 0. Y ahora con la ayuda de la regla vamos a trazar nuestra línea. Marcamos nuestra ecuación y esta le colocamos que es nuestra ecuación 1. Y ahora hacemos lo mismo para la ecuación 2. Cuando x vale 0, y vale 6. Cuando x vale 0, y vale 6. Y cuando x vale 4, y vale 0. Igualmente, con la ayuda de la regla, nuestra segunda ecuación. Y entonces colocamos aquí ecuación 2. Ahora bien, el punto donde intersectaron estas ecuaciones lo vamos a identificar viendo dónde cruza en el eje de las X y el eje de las Y. ¿Sí? Y esta es nuestra solución. Entonces, ahora bien, vemos que corta en 2,3, por lo tanto, este punto es la coordenada 2,3. Eso significa que la solución de nuestro sistema de ecuaciones es que x es igual a 2 y y es igual a 3. Bueno, ahora vamos a comprobarlo. Para comprobarlo vamos a sustituir en las ecuaciones. Empezamos por ecuación 1, que es x más y igual a 5. Entonces, si x vale 2 y y vale 3, 2 más 3 es igual a 5 y vemos que sí es comprobable. Ecuación 2, vemos que es 3x más 2y igual a 12. Ahora bien, 3 por que vale 2 más 2 por y que vale 3 debe ser igual a 12. Vamos a ver entonces, 3 por 2, 6 y 2 por 3, 6 sumados nos dan 12 y es cierto. Entonces, x igual a 2 y y igual a 3 son soluciones de nuestro sistema de ecuaciones. Ahora, cuando tenemos una ecuación podemos tener tres respuestas. La primera es, si yo tengo unas ecuaciones que se ven de esta forma, tengo un punto donde intersectan. Por lo tanto, esto significa que tiene una solución. Ahora bien, puedo tener el segundo caso donde tengo dos líneas, dos ecuaciones que son paralelas. Esto significa que no tiene solución. Y el tercer caso que me puedo encontrar es que si aquí tengo mi ecuación 1 y que la ecuación 2 caiga exactamente encima de la ecuación 1. Entonces tengo aquí mi ecuación 2 y mi ecuación 1. Bueno, pues esto se llama una identidad. Lo que significa es que tenemos muchas soluciones múltiples. Cada uno de los puntos que están sobre esta línea es una solución del sistema de ecuaciones. Bueno, vamos a ver el método de igualación con el siguiente problema. Ricardo y su papá pesan 85 kilos en total. El papá pesa 5 kilos más que el triple del peso de Ricardo. ¿Cuánto pesa Ricardo? Bueno, vamos a pasar esto del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico de la siguiente forma.
Ricardo y su papá pesan 85 kilos. Entonces, vamos a colocar R de Ricardo más P de su papá pesan 85 kilos. Ya tenemos la primera ecuación. Ahora, el papá pesa 5 kilos más que el triple del peso de Ricardo. Por lo tanto, la segunda ecuación tendríamos 3 veces el peso de Ricardo más 5 es igual al peso de su papá. Y bueno, pues ya tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2. Ecuación 1, le voy a llamar ecuación 2 y pues ya podemos empezar por el método de igualación. El método de igualación consiste en despejar la misma variable de ambas ecuaciones y entonces lo que vamos a hacer es igualarlos porque tienen el mismo valor. Entonces con la ecuación 1 tenemos que R más P es igual a 85. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es despejar una incógnita y viendo aquí en la ecuación 2 vemos que ya está despejada la P. Por lo tanto, nos conviene despejar P. Bueno, recordemos que en las ecuaciones para despejar hay que hacer la operación inversa. Por lo tanto, aquí R que está sumando pasa del otro lado restando, quedando de la siguiente forma. P es igual a 85 menos R y entonces ya tengo aquí despejada P en la ecuación 1. Ahora bien, ecuación 2 tenemos ya despejado prácticamente y entonces tengo que P es igual a 3R más 5. Ahora, esto P vale 85 menos R y P vale 3R más 5. Estos dos son el mismo valor de P y como tienen el mismo valor los puedo igualar. Valen lo mismo aunque se escriben de forma diferente. Entonces vamos a escribir aquí el primer paso que fue despejar la variable P. Entonces despejamos P en ecuación 1 y ecuación 2. Ahora lo que vamos a hacer es igualamos. Entonces igualamos estos dos y tenemos que 85 menos R es igual a 3R más 5. Tienen el mismo valor aunque se escriban de forma diferente. Ahora lo que vamos a hacer es reducir. Y entonces, ¿qué significa reducir? Es sumar los términos semejantes, de tal forma que las literales las voy a pasar de un lado y los números del otro lado. Por ejemplo, este 5 que está sumando va a pasar restando. Quedaría 85 menos 5 es igual a 3R y esta R que está restando pasa del otro lado sumando. Siempre es importante ver que las incógnitas queden de forma positiva para que nos faciliten los cálculos. Por lo tanto, 85 pasa, el 5 pasa restando y la R pasa sumando. 85 menos 5 es 80 y 3R más una R nos da 4R. Acuérdense que aquí hay un 1 que no vemos, pero ahí está. Ahora bien, este 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces tenemos 80 sobre 4 es igual a R y 80 sobre 4 es igual a 20 es igual a R. Por lo tanto, Ricardo pesa 20 kilos. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir el valor de Ricardo en alguna de estas dos que tenemos despejadas. Vamos a seleccionar esta. Entonces, P, vamos a usar la ecuación 2 y entonces P igual a 3R y R sabemos que vale 20. Sería 20 más 5. P es igual a 3 por 20, 60 más 5 igual a 65. Entonces el papá de Ricardo pesa 65 kilos. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar. Entonces comprobamos y lo que vamos a hacer es sustituir el peso de Ricardo y el de su papá
en nuestras ecuaciones. Entonces, la ecuación 1 es igual a R más P igual a 85 y sabemos que R son 20 más P son 65 y nos da 85, por lo tanto está comprobado. Y ahora vamos con la ecuación 2, que sería 3R más 5 es igual a P. Entonces, 3 por R, que vale 20, más 5 debe ser igual a P, que es 65. Entonces, 3 por 20 son 60, más 5, y esto es igual a 65. 60 más 5 dan 65, y esto es idéntico, significa que sí es. Por lo tanto, acabamos de encontrar que Ricardo tiene un peso de 20 y su papá de 65, y estos dos valores son válidos para este sistema de ecuaciones. Bueno, este fue el resumen de Aprende en Casa del 5 al 9 de octubre. Saludos.